la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Esta otra que es bien larga, o no la vamos a cantar, pero te la prometo otro día. Ahora vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una oración por los tiempos de la ofrenda. Oremos. Señor y Padre eterno, esta mañana hermosa que nos das un sol precioso y caliente, te pedimos que nos cuides y nos bendiga. Amén. Te pedimos que, ya que estamos aquí en tu casa de oración, nos mandes un vientito bueno, Señor, para refrescarnos, para poder escuchar tu palabra con más atención de la que podemos tener con un poquito de calor. Te pedimos que te quedes aquí con nosotros, Señor, Amén. que nos puedas refrescar, que podamos escuchar tu palabra y sentirnos llenos de tu espíritu. Amén. A la vez te pedimos una bendición muy especial por los diezmos y las ofrendas. Te pedimos, Padre eterno, que esto llegue a donde tú quieras que llegue. Amén. Que estos sean esparcidos para cumplir las necesidades, para cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan y para esparcir tu amor y afrontar tu venida. Te agradecemos enormemente en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo una vez más que el plato lo tenemos en la parte de atrás, junto con los sobres. Vamos a cantar, demos gracias al Señor.
la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y de esclavos del pecado libertad. Llévanos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Que el Señor le bendiga. Yo sé lo que todos están pensando. Ustedes están pensando, ¿por qué si no hay aire, Jules tiene puesto el bendito gabán? Que se lo quite que hace calor. Pero yo quiero que ahora mismo van a ser las 11:10. Gracias. Saludos, hermanos, que nos están viendo. Van a ser las 11:10. Mientras el cuerpo de Luz pueda aguantar por el gabán, que me la estoy poniendo difícil, vamos a estar aquí. Pero ustedes saben que si me la estoy poniendo difícil, pues ustedes se imaginarán qué puede pasar. Pero pedimos al Señor que, como ahorita se hizo en la oración, envíe una brisa que nos refresque todo este lugar. El Señor sabe por qué hoy no hay luz, pero también sabe que estamos aquí para adorarlo. Y con eso puesto en mente me gustaría tener una oración. Oramos. Señor Padre, pedimos que tú puedas estar en nuestra vida, que puedas estar en nuestro hogar, en nuestro ser, y que en este momento que vamos a abrir tu palabra podamos entender las cosas que tú tienes planeadas para nosotros. Señor, si hay algo en nosotros que nos impida acercarnos a ti, que nos impida verte y saber sobre ti, Señor, te pedimos que tú lo retires. En este momento pedimos que tú puedas concentrarnos en lo que es tu palabra, en lo que eres tú, en lo que es tu salvación. Perdona nuestros pecados y ofensas, Señor, y líbranos de fallarte. Ayúdanos a cada día tomar la decisión constantemente de conocer nuevamente a Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén. En la Biblia encontramos muchísimas personas que tuvieron, me van a decir, hasta aquí y hasta acá, ¿hasta dónde puedo llegar? Hasta aquí. Ok, gracias. En la Biblia encontramos muchas personas que tuvieron el deseo de conocer a Cristo Jesús. Por ejemplo, hay personas que conocieron a Jesús de manera personal, personas que tuvieron un encuentro con Jesús y en ese momento la vida de esta persona, de XY personas, cambió. Otras personas tuvieron un encuentro con Jesús de manera de tercero. ¿Me explico? Hubo alguien que le habló de Jesús a fulano de tal. Y entonces ese conocimiento se transmitió de persona en persona. Pero una de las historias, yo diría de las más conocidas, de una persona que conoció a Jesús de manera personal, es la de la mujer samaritana. Y me gustaría que me acompañaran al capítulo número 4 del libro de Juan. Si a alguien le hace falta Biblia, este es el momento que usted pueda levantar la mano y diga, yo no tengo Biblia.
y quiero seguirte en las lecturas que vamos a hacer. Allí donde estás, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 nos cuenta la historia de la mujer samaritana, pero no nos cuenta simplemente la historia de la mujer samaritana, sino que nos cuenta la historia de Jesús diciéndole a sus discípulos: tenemos que pasar por Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué no se llevaban? Porque los samaritanos habían seguido un rumbo de acción para adorar unos dioses o una forma de adorar dioses, y los judíos habían seguido otras formas de adorar dioses. Ahora, como los samaritanos y los judíos no se llevaban, cada vez que un judío tenía que pasar por Samaria, daba derecha. Decía: no, por ahí no. Es como si ahora mismo, como están las cosas, fuera alguien de Bayamón y pasara por San Germán. Como está ahora el baloncesto superior nacional, y pasara con una camisa que dijera vaquero, bien grande. ¿Qué hace esa persona? Pues se está arriesgando. Igualmente viceversa, que alguien fuera a la cancha de los vaqueros y llegara aquí los atléticos son los campeones. Pues utilizando esa mentalidad, tenemos que ver que los judíos no se metían en el lugar donde estaban los samaritanos, y los samaritanos trataban de evadir el lugar donde estaban los judíos. ¿Estamos claros ahí? Y nos cuenta la historia, y quiero leerla con ustedes, capítulo 4 de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era que necesario pasar por Samaria. Esa no es nuestra temática para el día de hoy, pero es importante que recordemos, que al menos veamos que Jesús, cuando salió de dejar de hablarle a los fariseos, decidió ir a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Hermano, era necesario, imperativo, obligatorio pasar por Samaria. Y ahí entonces encontramos una persona que en su historia nos dice que había tenido unos cuantos maridos, no pocos maridos. Y Jesús va pasando cerca del área donde estaba el pozo que había plantado Abraham en ese momento, que había dejado allí. Y cuando va pasando por ahí, le dice: me voy a quedar aquí, vayan ustedes a la ciudad. Y se queda allí, al sol caliente, mediodía posiblemente, bueno, posiblemente no, mediodía, con calor, no había platito para abanicarse, pero ahí estaba Jesús, sentado al lado del pozo, tranquilo. Y de repente llega esta mujer con sus vasijas para llevar agua, para buscar agua. Esta mujer, para los que no conocen la historia, había tenido unos cuantos maridos, y en su lugar de vivienda, en su ciudad, la veían de una manera no muy respetable. Y ella iba, cuando no había nadie en el pozo, a buscar agua, porque sabía que no había nadie que en ese lugar la pudiera juzgar. Así que ella iba y llegaba a ese lugar, buscaba el agua, y así mismo como llegó, así mismo desapareció y nadie más la vio. Y se encuentra con Jesús. Y yo me imagino ella, que lo habrá visto, habrá mirado de medio ojo, por el rabito del ojo, como dicen, y habrá seguido sacando su agua. Y Jesús le dice: dame agua. Dame agua. Y la respuesta de ella no fue: mira, yo no tengo cómo darte agua. Mira, chico, no, la respuesta de ella es que se supone que tú no estés aquí. Se supone que tú y yo no estemos hablando, y mucho menos que tú, como varón, estés hablando conmigo como hembra. Y además, tú no tienes cómo sacar agua, así que no te puedo dar agua. Y Jesús, moviéndome en la historia, le dice: mira, ¿sabes qué? Si tú conocieras lo que es el regalo de Jesús, el regalo de Jesús es Jesucristo, el regalo de Dios es Jesucristo, tú entenderías y le pedirías a Él agua. Pero esta agua no simplemente te quita la calor, sino que te da vida eterna, porque es agua de vida. En ese momento,
esa mujer que había sido martirizada, o bueno, había sido básicamente maltratada por sus compueblanos, por las personas de su lugar, por su situación real, matrimonial, de convivencia, salió corriendo de allí y llegó al pueblo a las tantas del mediodía y entró a las casas y habló y le dijo: gente, acabo de conocer a Jesús. Y la gente, espérate, esta es la de los 5 maridos. ¿Qué hace que ella hablándonos con nosotros? Mira, si esa es lo que tiene 5 maridos allí, eso no la escucha a ella no le interesó que la criticara, sino que ella volvió y le dijo: gente, Jesús está en el pozo. Y me dijo todo lo que había pasado en mi vida. Y aquel peso que yo tenía, aquella situación por la que yo estaba pasando, me la quitó. Y por eso es que yo tengo el valor de que, aunque tú me veas como una pecadora, yo estoy aquí diciéndote que Jesús me perdonó. Hermano y hermana, esta mujer se sentía pecadora, se sentía la peor, se sentía lo último. Y Jesús llegó a la vida de esta mujer para darle perdón. ¿Sabes por qué yo me siento bien? Porque yo también soy un pecador y Jesús viene a mi vida a darme perdón. Y cuando yo me decido a leer y a estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que yo también tengo oportunidad de, mientras esté en el pozo escondiéndome de mi gente alrededor de mí, de las personas que están al lado mío, Dios me ve como lo que yo puedo ser, como lo que hay en mi vida, como lo que hay en mi corazón, y me dice: yo te puedo dar agua de vida. Despreocúpate de lo que los demás están diciendo erróneamente. Si tú quieres perdón, aquí lo tengo yo. Esta mujer se decidió conocer a Jesús, decidió conocer a Cristo. Hay una historia que también encontramos, pero en el capítulo anterior, en el capítulo 3 de Juan. Y es la historia de uno de los famosos de la sinagoga, de Nicodemo. Nicodemo, en el capítulo 3, escucha a Jesús hablar. Versículo 2, capítulo 3. Versículo 1, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre quienes, entre los judíos. Era un maestro de la ley. Era una persona respetada. Y dice el segundo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con quién. Contigo. Aquella persona que era un estudioso de la ley, aquella persona que era serio en la sinagoga, y a Jesús no lo dejaban entrar en la sinagoga porque decían que Jesús era un impostor, y fue a donde Jesús le dijo: gente, Jesús, tú de verdad eres hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. Así que tú eres hijo de Dios. Pero fue de noche. ¿Por qué? Pues como era tan famoso, tan reconocido, un maestro en la ley, imagínense que venga el pastor Bullón, que mucha gente lo conoce, o el pastor Cabán, que la mayoría de nosotros lo conocemos, pastor Cabán, y vaya donde alguien y le diga: tú eres un mejor pastor que yo. Tú haces cosas mejores de las que yo hago. Era una persona conocida, y cualquiera persona que viera a Nicodemo iba a decir: mira dónde está, en casa donde está Jesús. Allí donde estaba Jesús. Eso es un pecador más. Nicodemo se lo miró. Se volvió un pecador más. Se volvió un pecador más. La gente que no quiere conocer a Cristo, ¿saben lo que dice? Que tú eres un pecador más. La gente que no quiere conocer a Cristo, cuando te ve un sábado en la mañana en la iglesia, te dice: eres un fanático. La gente que no quiere conocer a Cristo, cuando tú le devuelves a Dios el 10%, te dice: estás botando a los chavos. Nicodemo sabía que le podían decir eso. Y en su temor, en su preocupación de lo que dijeran, fue de noche a donde Jesús y le dijo: yo necesito que tú trabajes en mi vida. Yo tengo un deseo de conocerte a ti, porque yo he leído mucho al profeta Isaías, yo lo he leído hasta la saciedad, pero ver lo que tú estás haciendo, escuchar lo que tú estás diciendo, ver los milagros que tú estás haciendo, eso realmente para mí es algo tremendo. Tú tienes que ser el Hijo de Dios. Nicodemo también tomó la decisión de conocer a Cristo. Decidió en su situación de estatus social decir: yo deseo conocer
a este hombre que dice palabras de verdad. Había hace un tiempo atrás una puerta que decía: ¿me conoces o te han contado? Una puerta donde estaba escrito las palabras: ¿me conoces?, en signo de pregunta, y abajo decía: o te han contado. Y cuando meditamos en esa pregunta, tenemos que ponernos en nuestra mente que si Jesús nos preguntara esto: ¿me conoces o te han contado? ¿Qué nosotros le podríamos contestar a Dios? Y no me tienen que contestar a mí. ¿Qué nosotros le podríamos contestar a Dios si en ese momento, cuando Él nos hace esa pregunta, nosotros le fuéramos a dar una contestación? Job, en el capítulo 42, en el versículo 5, después de haber recibido muchísimas preguntas de parte de Dios, le dice lo siguiente, y lo estudiamos hace 2 lecciones atrás, una lección atrás. Le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job creía que conocía a Dios. Job creía, escuchen, creía que conocía a Dios. Pero cuando Dios se le presentó y le preguntó: ¿y dónde es que estabas tú en la creación? ¿Dónde es que tú estabas? ¿Qué te estabas haciendo aquí? Ok. Job reconoció que él realmente no conocía a Dios. Y como muchas personas, realmente dijo: de oídas yo había escuchado, me habían contado de ti, me habían ¿qué? Contado de ti. Pero hoy te conozco de verdad. ¿Saben cuándo nosotros conocemos realmente a Dios? Cuando las cosas no están bien, cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son que no podemos soportarlas. En ese momento nosotros conocemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, cuando no tenemos nada, cuando no hay nada que nos impida ver realmente lo que Dios puede hacer, en ese momento Dios hace algo maravilloso en nuestra vida. Cuando no tenemos casa, cuando no tenemos carro, cuando el trabajo se nos va, cuando el dinero está fallando, como ahorita contábamos en la lección, el hermano Tomás estaba diciendo, había una señora que lo dio todo a la iglesia, le quitaron la casa porque lo dio todo, porque se sintió que todo lo tenía que dar. Pero cuando Dios, estamos en este momento de soledad, en este desierto, Dios puede hacer unas cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es para bien. Amén. Nosotros no lo vemos así. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos quita una pareja de nuestra vida, pensamos: esa persona que yo amaba tanto me la quitó. Eso es que Dios es malo conmigo. No, hermano, no. No, hermana, no. A veces hay personas en nuestra vida, ya sea amigos, amigas, relaciones, que nos están alejando de Dios. Y Dios nos necesita alejar de esa situación. Hace un tiempo atrás, y quiero decir esto con todo el respeto, yo estaba trabajando en un lugar, y en ese lugar yo sentía que mi experiencia, mi emoción, mi testimonio cristiano se estaba yendo. Yo sentía que mi testimonio estaba desapareciendo. En un lugar rodeado de otras personas que creían y que confiaban en mi misma fe. Y yo le oré a Dios y le dije: Señor, sácame de aquí, porque mi testimonio está desvaneciéndose. Sácame de aquí porque yo siento que yo estoy perdiendo la mirilla de presentarte a ti. Una semana después me encontré en la oficina de recursos humanos, donde me dijeron: disponemos de tu servicio. Pero hoy, donde estoy, me he dado cuenta que yo necesitaba salir de allí para hoy estar parado donde estoy. Para hoy yo estar aquí y saber que en algún lugar yo estaba desperdiciándome, entiéndase, estaba perdiendo mi sentimiento de ser cristiano, de seguir buscando palabras, pero el Señor me sacó de allí porque Él necesitaba que yo volviera a Él. Y vuelvo y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios nos saca de un lugar y: ay, Señor, nos sacaste de aquí un lugar. No, Señor, pero esto, el Señor sabe por lo que lo está haciendo. Y por eso es que Job en ese momento le dice: ¿sabes qué? De oídas yo te había oído, yo creía que yo te conocía, pero ahora mis ojos te están viendo. Yo creía que yo sabía quién tú eras, pero ahora realmente yo te conozco.
Realmente ahora yo sé quién tú eres. Realmente ahora yo sé por qué tú me estás diciendo esto. Hermano y hermana, ciertas personas anduvieron con Jesús y no creyeron en Jesús. Cierta vez Jesús estaba hablando con sus discípulos y le preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Y la gente que dijo, mucha gente dice que tú eres Juan el Bautista. Y otros dicen que tú eres ¿qué? Elías. Todos contestaron a alguien que no era Jesús. Y entonces le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? La historia solamente registra una sola contestación a esa pregunta. Una sola contestación. Más nadie contestó. ¿Quién contestó? Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, contestó Pedro. Pedro fue el único que andando con Jesús recibió el Espíritu Santo que le dijo, este es el Hijo de Dios, no lo dejen pasar. Este es el Hijo de Dios. En ese momento, el único que se registra en la palabra es el único que dice, este es el Hijo de Dios. Hubo gente que andó con Jesús, que caminó con Jesús, que en todo momento lo vieron obrando y actuando, pero nunca supieron con quién estaban andando. Hace un tiempo atrás leí un comentario que decía, como si alguien de la época de Jesús hubiera escuchado que lo habían crucificado y le dijera a sus familiares, mira, los otros días crucificaron al que nos hizo la mesa ahí de comedor, al carpintero, al hijo de José, lo crucificaron los otros días. Había gente que solamente conocía a Jesús por su carpintería, solamente conocía a Jesús como el carpintero de su mesa, pero nunca lo conocieron como el creador del universo. Hermanos y hermanas, en la iglesia todavía hay gente que conoce a Jesús como el carpintero, pero no lo conocen como el creador. Y cuando tú te decides a conocer a Jesús como el creador, Él te muestra su creación. Te muestra lo que Él ha creado para ti. Te muestra lo que Él ha separado para ti. Te ha separado un día y cuando tú decides conocer al Dios de la creación, Él te dice, el sábado es para ti. Eso, el sábado yo lo hice para ti. La naturaleza, las frutas, los vegetales, las plantas, todos los remedios, yo los hice para ti. Pero hay gente que dice, no, porque Jesús era el hijo de José, el carpintero. Más nada, Jesús era más nada, solamente un carpintero. Y hay gente que se quedó toda su vida viendo a Jesús pasar por el frente de su casa diciendo, míralo, está con tanta gente, debe hacer unos gabinetes bien tremendos, porque míralo, anda con un montón de gente. Pero nunca supieron que ese que andaba por allí descalzo, con sandalias, con este entourage, con esta gente que le seguía, era el Salvador del universo. Nunca lo entendieron. Estando frente a Jesús en la cruz, todavía no podían entender que Jesús le quería dar salvación. Una de las personas que anduvo mucho tiempo con Jesús y realmente nunca entendió, conoció a Jesús. Bueno, disculpen, alguien que andó mucho tiempo con Jesús, pero al final, cuando necesitaba creer más en Jesús, sus acciones y sus palabras no lo decidieron o no lo dijeron que era así, fue el discípulo Tomás. Tomás escuchó que Jesús iba a decir, mira, estoy pronto a morir. Estoy pronto a morir. Estoy allí al lado de morir. Pero no se me rajen ustedes. Ustedes no se me quiten porque al tercer día yo voy a volver. Ustedes no se asusten porque al tercer día yo voy a volver. ¿Saben qué pasó? Al tercer día Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos luego. Y cuando sus discípulos llegan a la casa y se encuentran con Tomás, le dice, Tomás, lo que dijo Jesús era real, resucitó. Tomás realmente resucitó. Y Tomás dijo, hasta que yo no toque las heridas, hasta que yo no ponga mis dedos en el costado, no le creo a nadie. Si Él quiere de verdad demostrar que resucitó, si Él quiere que yo le crea, tiene que venir aquí y yo tengo que poner los dedos míos en su costado. 25 años, 30 años, 60 años, estando en la iglesia,
Y todavía estamos esperando poner los dedos en el costado de Jesús. 40 años predicando la palabra y todavía estamos esperando poner los dedos en las heridas de Jesús. Es que no le creo hasta que no lo vea. Hasta que yo lo vea, que está descendiendo la nube con los ángeles y a Dios postrado allá en las alturas, hasta ese momento yo no creo que Jesús vuelva. Y después que estuvo todo ese momento pasando, después que Jesús apareció y Tomás puso los dedos, le dice: bienaventurado el que no vio, pero creyó. El que no vio, el que no necesita la prueba allí fidedigna, sino que con lo que él le dice, si Dios lo prometió, ¿por qué me va a engañar? Tomás estuvo mucho tiempo, estuvo 2 años y medio andando con Jesús. 3 años y medio andando con Jesús. Y en ese tiempo que estuvo Jesús allí, en ese tiempo de ministerio, al morir Jesús todavía no le creía. Tuvo que aparecerse de Jesús para darle eso. Señores y hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, en este momento es necesario que podamos creerle a Dios. Amén. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor necesitan que nosotros pongamos nuestra fe en acción, como estábamos hablando ahorita. Necesita que nuestra creencia en Cristo Jesús sea una real. En el libro de Lucas, capítulo 19, que me gustaría que me acompañaran. Lucas, capítulo 19. Allí hay una historia muy conocida también. Y la conocemos porque habla de Zaqueo. Zaqueo, si leemos los primeros 2 versículos de Lucas 19, me gustaría leerlos para ustedes. Lucas 19. Habiendo Jesús entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado como Zaqueo, que era jefe de ¿qué? De los publicanos y ricos. Dice, Zaqueo, jefe de los publicanos y ricos. Pero lo que no dice allí de principio es que Zaqueo era jefe de los publicanos, era rico y era bajito. Lo dice más adelante. Era chiquitito, tan pequeño que la gente se le para. Yo soy pequeño, yo lo sé, usted no me lo tiene que decir nadie. Eso yo siempre me he quedado así. Yo crecí como cuando tenía 30 años y tengo 32. Ahí fue que hice algo. Crecí como 3 pies ahí. Pero siempre he sido pequeño. Zaqueo era jefe de los judíos, jefe de los publicanos, era rico y era pequeño. Pero en la Biblia nunca se dice que Zaqueo tenía un deseo anormal de conocer a Dios. No lo dice allí. No dice, era jefe de los judíos, rico, pequeño y tenía un deseo tremendo de conocer a Dios. Ahí no lo dice. Así no lo dice. No lo dice así. Pero les quiero dar un poquito de interioridad a la historia de Zaqueo. Zaqueo una vez estaba frente al río Jordán y ella estaba a Juan el Bautista bautizando. Esto lo dice el Espíritu de Profecía en el libro, lo tengo por aquí, lo perdí, pero se lo voy a decir ya en un segundo. En el libro, está por aquí, Deseado a toda la gente, página 509, el capítulo completo habla de Zaqueo. Nos cuenta que Zaqueo estaba en el río Jordán y estaba escuchando a Juan el Bautista predicar de obediencia y arrepentimiento. Y mientras estaba Juan el Bautista predicando, nos cuenta esta historia, esta lectura en el Espíritu de Profecía, que mientras estaba Zaqueo allí escuchando a Juan el Bautista hablar, reconoció que él necesitaba hacer un cambio en su vida. En ese momento, cuando escuchó que solo Jesús podía darle lo que él estaba buscando, él entendió que él debía hacer un cambio en su vida. En ese momento. Y arrancó para su casa. Y cuando llegó a su casa, le dijeron, atención, me pasó alguien con una tumba coco. Jesús viene por allí. Jesús viene por ahí.
yo escuché a Juan el Bautista que estaba diciendo que Jesús es el único que me puede dar arrepentimiento y perdón. Así que cuando Jesús pase por casa, por aquí por Jericó, yo me voy a encontrar con él. Así que él lo preparó todo en su mansión, con sus 4 Lamborghini, con sus 2 Ferrari. Estaba allí todo preparado y dijo, voy a ver a Jesús. Cuando salió, imagínense ustedes, el tumulto de gente que había frente al portón de su casa. Y nos cuenta la historia, que él salió y trataba de mirar y no veía a nadie. A nadie veía, no veía nada, miraba y decía, diantre. A mí me ha pasado que yo he estado en lugares, y me pasó recientemente, estábamos en el bueno, discúlpenme, se supone que empezara con esto. Hermanos, gracias por los que me escribieron durante el tiempo que estuve fuera de la iglesia. Estaba con COVID, pero ya estoy bien, gracias a Dios, y por la ayuda que muchos hermanos me dieron, ya estoy nítido. Ya la tos desapareció, gracias a Dios. Segundo, no me vieron una semana después porque estaba en Panamá. Y estando en Panamá, ahora sí les voy a decir a lo que iba. Estando en Panamá, fuimos a las esclusas de Miraflores. Fuimos a las esclusas de Miraflores, que eso es un lugar tremendo en el canal de Panamá. Y había como 3.000 personas en un balcón. Y vuelvo y repito, yo soy muy pequeño. Y el barco es una cosa tremenda, pero yo no veía el bendito barco. Y yo trataba de escabullirme para ver si lo veía y no lo podía ver. Así que estábamos en un 4.º piso y bajé al 3.er piso, yo solito, no le dije nada a nadie, para poder pararme en un lugar como así en pie del barco y poder al menos ver al barco, bajar en la esclusa allí en el canal de Panamá. Volviendo a Saqueo ahora. Y utilicé ese ejemplo para que se imaginen a Jules ahí tratando de mirar entre la gente. Saqueo trató de mirar entre la gente, no veía a nadie, no veía a Jesús. Y no dice cuánto tiempo se adelantó, no dice cuánto tiempo corrió, pero dice que Saqueo salió desde ese lugar hasta un lugar donde había un árbol de sicomoro. Y no dice cuánto tiempo tomó en llegar a ese lugar donde estaba el árbol de sicomoro, ni dice cuánto tiempo le tomó subir al árbol. Lo importante es que Saqueo en ese momento dijo, a mí nadie me va a quitar la oportunidad de ver a Jesús. Nadie me va a quitar la oportunidad de yo al menos verlo, al menos que me pase por debajo en el árbol, al menos. Es lo único que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo que Él me toque la mano, yo no estoy pidiendo que Él me dé un beso, yo no estoy pidiendo que Él me abrace. Yo lo único que necesito es ver a Jesús. Es lo único que necesito. En ese momento, Saqueo salió corriendo, llegó hasta el sicomoro, se subió en el sicomoro y tiempo después llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, dice el Espíritu de Profecía, capítulo de Saqueo, página 508, que Jesús se detuvo. Todo el mundo que iba con Jesús se detuvo y miró hacia arriba donde estaba Saqueo. Y en el Espíritu de Profecía nos dice que sus ojos se conectaron. Y en ese momento, Saqueo vio a aquel que él deseaba ver para sentir arrepentimiento y perdón. En ese momento, cuando estaba Saqueo en ese árbol, Jesús lo miró y le dijo, Saqueo, desciende ahora porque yo tengo que comer en tu casa hoy. Hoy yo tengo que comer en tu casa. Hoy. Saqueo se decide bajar con dudas, preocupado porque no sabía lo que Jesús le podía decir. Se decide bajar y decide llevar a Jesús a su casa. Cuando llega a su casa, la gente que estaba fuera de la casa, que parece que no estaba comiendo y tenía hambre, vio que Jesús estaba comiendo en casa de Saqueo. ¿Y saben qué empezaron a decirle? Y eso, que dicen por ahí que es el Hijo de Dios y está con unos pecadores ahí, ese se va a perder también. Ese se va a perder.
era un pecador. La salvación llegó a la casa de este hombre. Este hombre era un pecador. Le decía a las demás personas, este hombre era un pecador, porque la salvación acaba de llegar a su casa. Eso es un lado. Y el otro lado fue, este hombre también hijo de Abraham. ¿Y saben por qué les digo eso? La Biblia no lo registra, pero se los voy a decir. A Zaqueo lo habían botado de la sinagoga y no lo querían en ella, porque decía que era un pillo, que era un ladrón. Y Jesús volvió a abrir la puerta para que aquellos que lo criticaron, que le dijeron mal, le dijeran, ustedes cerraron la puerta de este, que también es un hijo de Abraham. Culmina diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Zaqueo se sentía perdido. Sí. Pero en el momento en que escuchó que Jesús puede dar perdón, salvación, arrepentimiento y reestructurar la vida, dijo, este es mi momento. Este es mi momento y no lo voy a dejar pasar. Hermano y hermana, hoy yo te quiero decir que hoy es el día para conocer nuevamente a Jesús. Hoy es el día para que tú puedas decirle a Dios, por favor, reestructura mi matrimonio, mi vida, mi familia, mi trabajo, reestructúralo. Quiero volver a conocerte. Y si algo malo he hecho, quiero reivindicarme. Ahora bien, yo quiero leerle una última porción que la encontré fascinante y no puedo salir de aquí sin leerle esta última porción de un texto en el Deseado de toda la gente, capítulo de Zaqueo, se me olvidó el número ahora, pero la página es la 509, dice, escuchen, ningún arrepentimiento que no obre a una reforma es genuino. Me detengo, lo repito. Ningún arrepentimiento que no obre a una reforma es genuino. Se lo explico. Si usted desea arrepentirse, pero no quiere cambiar, eso no es genuino. Si usted desea cambiar y quiere cambiar, ese arrepentimiento es genuino. Esa fue la diferencia de Zaqueo. Zaqueo dijo, yo lo estoy haciendo mal. Yo mal lo estoy haciendo. Pero en el momento en que él entendió lo malo que estaba haciendo, dijo, yo quiero cambiarlo todo. Así que ningún arrepentimiento que no obre en una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es a conocer a Cristo, es la entrega total del corazón y la vida que revelen los principios del cielo. Hermano y hermana que me escucha, decídase hoy a conocer a Cristo. Amén. Decídase hoy a hacer un cambio genuino en su vida. Decídase hoy a que Dios trabaje en su corazón. Y cuando usted se decida en su corazón, aquello viejo, aquello malo, aquello corrupto, aquello dañado, va a dejar de ser una realidad en su vida. Y entonces, 2 Corintios 5:17 será una realidad en su vida. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si todavía hay algo viejo, algún rencor viejo, alguna enemistad vieja, nada nuevo va a poder entrar en ti, hermano que me escucha. Así que hay que soltar eso y hay que decirle a Dios, Dios, necesito algo nuevo en mí. Si usted todavía está aguantando un rencor malo, un rencor viejo, algo que lo esté alejando de Dios, nada nuevo puede entrar a usted. Usted un vaso sucio no se limpia, sino le bota el agua y le echa agua limpia. Usted en este caso le pasa jabón y se dedica. Nada viejo debe permanecer en nosotros. Ahora, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Hagámoslo como Zaqueo lo hizo. Que el día que sabía que Jesús iba a llegar a su casa, se preparó
y buscó la manera particular de ver a Jesús pasando por su vida. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Las cosas viejas han de pasar. Y quiera Dios que podamos reformarnos y recibir las cosas nuevas. Hermanos, hoy es el día de conocer a Jesús. Hoy es el día de dejar a un lado esas cosas que nos están mancillando y adheriendo a esta tierra y conocer más a Jesús. Hermanos, yo quiero abrir este momento con esto. Si en algún momento este servidor ha hecho algo malo, que lo haya ofendido o lo haya hecho sentir mal, yo le pido disculpas. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero cosas nuevas en mi vida. Si en algún momento alguna palabra salió de mí, o escribí algo, o dije algo, me comporté de una manera que no fue la mejor, yo le pido disculpas. Porque yo quiero decidirme nuevamente a conocer a Jesús, a conocer a Cristo. Yo no les voy a pedir a ustedes que hagan lo mismo. Pero si usted sabe que hay alguien que hace tiempo usted no le habla, por X o Y razón, hoy es el momento que para conocer a Cristo hay que dejar eso a un lado y recibir las cosas nuevas. Ningún cambio que no obre a una reforma es genuino. No hay. No hay. Quiera Dios que hoy podamos reformar nuestra vida en Cristo Jesús. Estemos en pie para tener una oración. Señor y Padre, así como Zaqueo se preparó para encontrarse con Jesús, permite que nosotros podamos recibir en nuestro corazón el deseo de encontrarnos con Cristo Jesús nuevamente. Señor, así como nos preparamos para hacer X, oye, permite que nuestra vida pueda estar juntamente cerca de la tuya y podamos prepararnos para recibir a Cristo Jesús prontamente en nuestra vida. Señor, si todavía no hemos tomado una decisión decisiva de entregarnos en espíritu y alma y cuerpo para ti, permite que podamos cambiarlo todo a favor de acercarnos a ti. Tú lo conoces todo y sabes por qué hoy hemos llegado hasta aquí, sabes por qué hemos estado aquí en este lugar. Pero yo te agradezco porque tú has permitido que podamos compartir palabra tuya y que podamos crecer en ti. Amén. Te queremos pedir perdón por nuestras ofensas y por nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos tu perdón. Sí, Señor. Y así como Zaqueo, donde sea que nos tengamos que subir, que podamos ver tu dulce y amante rostro. Permite que hagamos todo lo posible por encontrarnos contigo. Amén. Señor, gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Les recuerdo, a las 5 tenemos el seminario de envasado de alimentos. Dios les bendiga. Amén.